Para el desarrollo de una ciudad legal y eficiente se requiere de manera indiscutible el uso de las tecnologías. Por ello, durante esta parte de la agenda se abordarán dos temas relacionados con el impacto de la tecnología en el ejercicio de la función pública. Abordaremos de manera inicial la conferencia denominada Legalidad, Privacidad y Ética de la Administración Pública Digital. Sin duda, un componente pertinente para desarrollar esta labor a la vanguardia de la tecnología y así generar buenos indicadores de nuestros resultados. Es por eso que nuestro primer conferencista es Daniel Castaño Parra. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho y doctor en Derecho por la University of California, Berkeley, docente de la Universidad Externado de Colombia y consultor en temas de Derecho Administrativo, contratación estatal y nuevas tecnologías. También él nos ayudará como moderador en nuestro panel denominado Redes Sociales y el Derecho, Impacto en la Administración Pública, un tema que está transformando sin duda el derecho y la administración y asimismo genera un intenso debate jurídico sobre su naturaleza, extensión y límites. Para este panel tenemos el gusto también de contar con la presencia de la doctora Magdalena Inés Correa Henao, quien es directora del Departamento Constitucional de la Universidad Externado. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, magíster en Administración y Gestión Pública de la Universidad Amberes y doctora en Derecho de la Universidad Carlos III en Madrid, experta en Derecho Constitucional Económico, asesora jurídica para temas constitucionales de entidades del Estado y organizaciones del tercer sector, catedrática e investigadora universitaria, actualmente directora, como lo mencioné, del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. También nos acompaña el doctor Andrés Umaña, director de Asuntos Gubernamentales y Corporativos de Microsoft. Él es abogado de la Universidad del Rosario, con maestría en Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, miembro del Hub de Innovación y Transferencia de la Universidad del Rosario y del Grupo de Internet Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como director de Asuntos Legales, Externos y Corporativos de Microsoft en Colombia. También contamos con la presencia de José Alejandro Bermúdez, quien es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en propiedad industrial, derechos de autor y competencia de ESADE en Barcelona. Socio fundador de Bermúdez Durán Abogados y director para América Latina de Nimity, ex superintendente delegado para la protección de datos personales, asesor y superintendente de Industria y Comercio encargado, miembro de la Comisión Redactora del Régimen Colombiano de Protección de Datos, la Ley 1581 de 2012 y los decretos reglamentarios, promotor de las guías para la implementación del principio de responsabilidad demostrada publicadas por la SIC en el año 2015. Como superintendente delegado fue observador del subgrupo de privacidad de APEC y del Grupo de Trabajo de Seguridad de la Información y Privacidad de la OCDE. Miembro de la Misión de Acceso a la OCDE del Gobierno de Colombia y miembro del Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Se desempeñó como abogado asociado en varias firmas colombianas por más de 6 años. Y también tenemos al doctor Germán Lozano Villegas, quien es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Administrativo y doctorado en Derecho de la misma universidad. Él es docente universitario, abogado litigante con experiencia ante tribunales de arbitramiento y jurisdicción contenciosa administrativa en materia de contratación pública, acciones contencioso-administrativas en representación de entidades públicas y privadas, asesor de la Secretaría de Salud, hospitales públicos, estructurador de procesos de operación externa de hospitales públicos e interventor de dichos procesos de operación y concesión. También es autor de diversos artículos y publicaciones como El control político en el ordenamiento constitucional colombiano, un concepto diluido en el control jurídico, una idea que debe consolidarse. Y en este panel, como lo mencionaba, el doctor Daniel Castaño nos va a colaborar como moderador
de este panel. Y antes de continuar, queremos enviar un saludo muy especial al doctor Roberto Cerrato, consejero de Estado de la sección primera, que nos acompaña desde el público. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, doctores, primero que todo, muchas gracias por estar aquí en este evento. El tema de este panel es muy interesante porque vamos a hablar un poquito de redes sociales y administración pública, un poquito de nuevas tecnologías, y este panel lo hemos escogido detalladamente con base en la experiencia de cada uno de ustedes. Ustedes son expertos en privacidad, en tecnología, control político, en derecho constitucional, y lo que queremos es crear una sinergia entre ustedes. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo ven ustedes a corto plazo que la administración pueda publicar, pueda publicitar lo que hace? Pero entonces una cosa es publicar las obras, gestión, otra cosa son sus decisiones administrativas. ¿Creen ustedes que la tecnología es un buen espacio para satisfacer esas garantías democráticas y de transparencia que nos exige el ordenamiento jurídico? Y si les parece, arranquemos de allá para acá. Buenos días. Bueno, muchas gracias a la alcaldía, a Lila, a Daniel por la invitación. Bueno, digamos un tema muy interesante. Frente a la pregunta que me hace Daniel, creo que estamos viviendo un proceso de transformación informática, ¿cierto? Los estudios, por ejemplo, hablan de lo que es el gobierno electrónico, los sistemas de información que se han utilizado y ese tránsito, digamos, a las redes sociales, que se ha catalogado por algunos sociólogos, por ejemplo, como la nueva institucionalidad o la nueva gestión pública, en la medida que supone la utilización de plataformas de redes externas a la administración, gratuitas, digamos que no generan inconvenientes en las aplicaciones fallidas. Entonces creo que estamos de un escenario de que la administración tenga sus propios escenarios de discusión a utilizar unos espacios distintos, y ahí es donde creo que el tema, digamos, puede ser interesante, pero puede ser problemático. Todos hemos conocido el SECOV, el 1, el 2, ahora el 3, el tema del ECOGI, todos los cambios informáticos que dentro de ese criterio están bien. Sin embargo, ahora la pregunta es, ¿cómo utilizo yo unos medios que no son míos, a los cuales yo inclusive puedo ser excluido, y bajo qué dinámicas? Y bajo esa perspectiva, yo creo que sí es posible, prima facie, hacer una aproximación a este tema, pero digamos con el debido cuidado. Ya lo explicaba, digamos, Daniel, cómo la incorporación, digamos, de los procedimientos, la trazabilidad, la garantía de los derechos debe involucrarse en estos nuevos mecanismos, bien sea redes sociales o bien en sistemas propios. Y me explico. Revisaba para esta intervención un documento en España, por ejemplo, muy interesante, donde se hace un análisis de cómo las comunidades autónomas usan las redes. Entonces siempre, claro, Twitter, Facebook son las principales, pero también existen unas redes sociales propias de la administración, donde, por ejemplo, se discuten temas como la prestación del servicio de salud. Entonces es una comunidad con las mismas características, donde de alguna manera mucho más restringida, pero donde finalmente se puede gestionar una información y se pueden garantizar los derechos. Entonces, bajo esa perspectiva, en una red propia, donde la administración tiene la operabilidad, la imparcialidad y la garantía de derechos, claro, se podría, pero pensemos en Facebook, por ejemplo. Sería muy difícil generar una trazabilidad de un procedimiento administrativo, los recursos, y sería problemático. Entonces, para concretar la respuesta, inicialmente sería bienvenida siempre y cuando estos mecanismos o el tipo de red o de instrumento informático que se desarrolle, cumpla con unos mínimos derroteros como son los principios de la administración pública y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la Secretaría Jurídica Distrital por esta invitación a participar. Creo que además la conferencia que vimos del doctor Daniel fue una muy buena conferencia sobre este tema, que nos sirve mucho para entender el rol de la tecnología, particularmente en la administración pública. Y para contestar muy brevemente la pregunta de Daniel, yo creo que absolutamente sí, la administración debe apropiarse de la tecnología, dentro de la tecnología particularmente para el tema que nos convoca hoy. Las redes sociales son un instrumento fantástico para
que la administración pueda cumplir con ese propósito democrático, además de alcanzar el mayor número de población posible, llegar a una población que probablemente antes de la masificación de herramientas tecnológicas, redes sociales, etcétera, era población difícil de alcanzar, y eso le permite le permitiría a la administración democratizar sus procesos, mejorar sus políticas públicas, lograr una mayor interacción con la ciudadanía, lograr obtener retroalimentación frente a sus propuestas de política y lograr vincular de una manera mucho más activa a la población, que es en últimas el fin principal de la administración, y es digamos, lograr esa relación con el administrado, con el ciudadano. Pero para eso, lo decían en la intervención anterior y lo decía también usted en su presentación, es muy importante que la administración, como cualquier organización privada, como cualquier compañía que hace uso de medios tecnológicos, pues tenga un plan estructurado para llevar a cabo ese uso de redes sociales. Hay un documento de la OSD del 2014 sobre uso de redes sociales por parte de la administración, que propone una especie de checklist para las administraciones de cómo usar las redes sociales y usarlas de la mejor manera posible, y entre otras cosas menciona pues una serie de medidas en distintas categorías. Entonces, por ejemplo, primero, objetivos y expectativas. Es muy importante que la administración sepa qué quiere hacer con las redes sociales, cómo quiere transmitir ese mensaje, cuál es su propósito principal. Es comunicar, es permitirle al administrado interactuar de manera directa y presentar, por ejemplo, una petición a la administración, es vender un servicio para financiar de alguna manera un producto o un servicio. ¿Cuáles son esos fines? Medidas de gobernanza, y propone, entre otras cosas, bueno, cuáles son, por ejemplo, si es una entidad del distrito, existen reglas a nivel distrital, por ejemplo, para gestión de redes sociales. Tiene esa entidad distrital que acogerse a una serie de directivas más generales que se han tratado desde el distrito o para el nivel nacional o en el orden nacional. Existen esas directivas a nivel de Presidencia de la República, por ejemplo. Entonces, ¿cómo usar esas redes de manera estructurada y constante por parte de todas las entidades públicas? Ese, entre otros ejemplos. Puntos de compliance normativo, de cumplimiento legal. Entonces, ya lo mencionaban anteriormente y para no expandirse demasiado, pues, por ejemplo, consideraciones sobre privacidad. Entonces, ha hecho la administración pública una evaluación de impacto de privacidad para la gestión de redes sociales dentro de digamos, dentro de su plan de gestión de redes. Probablemente tendrá que hacerlo. Y las entidades públicas, contrario a lo que muchas veces se piensa, también están sujetas al cumplimiento de las leyes de protección de datos personales. Lo decía el doctor Daniel en su intervención. Tienen algunas diferencias o tienen algunas gabelas o prerrogativas que no tienen las entidades particulares. No tienen que pedir el consentimiento en algunos casos, pero sí tienen que cumplir con el resto de principios de la ley, y están sujetos además a control por parte de la Procuraduría en caso de que ello no sea así. Y además, pues para que meterle un poco de picante a la conversación, pues hay que tener en cuenta que la Procuraduría, que antes había estado un poco alejada del tema, ya tiene un delegado para protección de datos personales que le está metiendo el diente, digamos, de forma mucho más decidida a controlar también que las entidades públicas traten bien los datos personales de los ciudadanos. Comunidad, cómo manejar, cómo hacer community management dentro de las redes sociales, cómo gestionar los potenciales riesgos reputacionales, riesgos de compliance, etcétera, y finalmente, pues tener un monitoreo permanente de esas redes sociales. Entonces, yo creo que la respuesta es sí, pero con un plan y teniendo en cuenta pues que existen riesgos y que hay que buscar la manera de minimizarlos. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer también nuevamente la invitación a la Secretaría Jurídica Distrital y a la Alcaldía por estar aquí el día de hoy. Para no repetir lo que han dicho mis colegas a los que me quiero sumar, yo solo quiero hacer un par de comentarios.
Creo firmemente también en lo que, pues para empezar, como le decía José Alejandro, que la respuesta es un sí, y es un sí categórico. No, hoy en día no podría pensarse que la administración pública no interactúe con los ciudadanos a través de redes sociales, así sean redes privadas. Creo que es un fenómeno social que está ahí, que no se puede negar. El primer comentario que quería agregar es que no solamente se debe pensar en lo que la administración pública puede hacer a través de las redes sociales, sino también escuchar. Las redes sociales son una gran herramienta para entender lo que está pasando, para entender la reacción que tienen los ciudadanos a las actuaciones de la administración, y hoy en día hay muchísimas herramientas para poder realizar ese seguimiento. Hoy en día se usa la expresión como de escucha social o social listening para uno poder entender cómo una determinada decisión, un determinado tweet, un determinado comentario en una red social tiene una reacción general y uno puede seguir, digamos, a través de las redes sociales qué pasa con eso, con ese comentario y cuál ha sido la reacción. Creo que entonces no debemos olvidar también que las redes sociales para la administración también son una herramienta de escucha. Y el segundo elemento que lo mencionaron también Germán y José Alejandro, pero quería hacer énfasis en él, es que hoy en día no tenemos reglas claras, creo yo, sobre cómo un servidor público puede participar en redes sociales. Entonces creo que hay muchísimas dudas, ¿no? Si tengo yo una cuenta personal o profesional, puedo entonces opinar sobre temas que no son de mi competencia en una red como Twitter, en Facebook. ¿Cuál es la consecuencia de yo opinar sobre un tema que no es de mi competencia en Twitter, etcétera? Yo creo que nos vamos a demorar un poco en decantar esas reglas. En el sector privado tenemos las mismas cuestiones, ¿no? Yo tengo una cuenta personal de Facebook, tengo una cuenta profesional, tengo una cuenta personal de Twitter, una profesional, para evitar como ese tipo de situaciones. A nosotros nos dan políticas sobre qué hacer y qué no se puede hacer en nombre de la organización que representamos en redes sociales. Y creo que mientras tenemos como esa decantación general de esas reglas claras, creo que la Secretaría Jurídica, por ejemplo, o la Alcaldía podría ella misma generar esos patrones y generar esa claridad para que los funcionarios puedan participar en estas actividades de redes sociales de una manera tranquila y con la tranquilidad, digamos, de que están cumpliendo con la función pública de una manera transparente. Entonces sí creo que nos hace falta un poquito más de regulación. No hay que tenerle miedo, digamos, a regular estas actividades, porque es lo que habilita, digamos, la posibilidad de usar estas herramientas. Yo también agradezco muchísimo la invitación, me siento muy honrada y me parece que mi contribución en este panel pues viene en dos sentidos. Soy la cuota de género, pero también el componente como del protozoico, de alguien que pertenece a otra generación, y pues a la muestra de botón yo soy la que vengo de papeles y ustedes todo lo tienen en la cabeza o en sus microcomponentes. Y oyendo a Daniel, yo decía, qué cosas tan maravillosas, increíble todo lo que está pasando en el mundo, y las personas de mi generación todavía no nos hemos dado cuenta. Desde la perspectiva del derecho constitucional, pues también por el tiempo, sencillamente como unos bullet points que retoman lo que han dicho mis compañeros de mesa. Uno, claro, absolutamente, es decir, la tecnología es algo que hace parte de la vida de los seres humanos, con sus maravillas y con sus enormes riesgos. Y en esa misma línea, pues la administración pública o el Estado, en términos generales, muchas gracias, pues se tendrá que servir de ella y deberá tomar las precauciones que efectivamente le corresponden. Pero segundo, sin lugar a dudas, la doble vía. Porque si no es la doble vía en que se convierte la tecnología y en que se convierten las redes, en un instrumento de publicidad. En un instrumento de publicidad que no necesariamente va a cumplir con los requisitos o con los principios de la administración: imparcialidad, moralidad, igualdad, transparencia. Y algo que usted señalaba muy importante y que no es explícito en el 209, y es no solamente que cumpla con la legalidad, sino que cumpla con las finalidades últimas. Porque todos ustedes y todas las personas que hemos trabajado para la administración o con la administración sabemos que muchas veces uno puede cumplir con la legalidad, pero no cumple con lo que busca: la realización de derechos, la fijación de responsabilidades, etc. Doble vía. Y finalmente,
esa doble vía, ¿para qué? Pues para que se cumplan muchos propósitos, pero también para que se cumpla esa vocación democrática, participativa, hacia la cual se dirigía también la pregunta. Porque la democracia representativa, la democracia formal, pues es muy difícil de ajustar. Se pueden hacer muchas cosas, pero es muy difícil de ajustar, y definitivamente la tecnología sirve para meter democracia ciudadana en los procesos de toma de decisiones y en los procesos de ejecución de esas decisiones. Pero último componente, y eso los de la tecnología real sí que lo saben, pues es que esas redes no son neutrales. No, nada es neutral. Entonces en esas redes también, y hace un momento le preguntaba con mis preocupaciones ecológicas a mi querida amiga la doctora Dalila, le decía, bueno, es que no, los árboles. Y ella me daba cuenta de que, pues sí, en ese debate de las redes, pues hay muchos intereses creados, muchos intereses que puede tener la administración, pero también que pueden tener grupos que se oponen a la administración pública. Entonces, la ausencia de esa neutralidad en las redes, pues también debe imponerle a todos los actores, debe imponerle a las compañías a las que se les compra tecnología y al desarrollo tecnológico en términos generales, pues todas las exigencias necesarias a los efectos de que el debate que se deba producir en clave democrática dentro de las redes sea un debate también transparente y que le sirva en definitiva a los intereses comunes. Bueno, muchas gracias. Con base en sus respuestas, quiero poner un poquito de picante a este panel. Entonces han mencionado que deben existir reglas claras, lineamientos, un impacto de privacidad, los fines, los lineamientos de la OCDE 2014, qué competencias, qué funcionario puede decir qué, cómo puede opinar. Es una pregunta muy interesante. Supongamos que vamos a estructurar esos lineamientos para una administración pública imaginaria en Colombia. Esos lineamientos necesariamente no terminarían metiéndose con temas de privacidad, con derechos fundamentales, privacidad, libertad de expresión, control social. ¿Serían esos lineamientos el escenario predilecto para discutir eso, o es necesario que de alguna forma el tema esté regulado en una ley? En este caso sería, me imagino que estatutaria. ¿Es suficiente lo que dice la Ley de Control Social y Político, artículo 60, que dice expresamente que el control social se podrá ejercer por redes sociales como fundamento normativo de esos lineamientos? Y cómo la tecnología puede o no cumplir esos requisitos que tenemos en nuestro ordenamiento constitucional para el ejercicio de esos derechos. Es una pregunta un poquito volada, pero quiero escuchar la opinión de ustedes sobre este tema, y ahí vamos amarrando diferentes temas de libertad de expresión, control social, control político, etc. Doctor Hermano. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, sobre el particular, yo creo que, digamos, todo lo que se ha decantado ahora, digamos, lo que es el derecho, como la constitucionalización o la internacionalización del derecho administrativo, derecho internacional, derecho constitucional, derecho blando, todo ese nuevo derecho, yo creo que da muchas herramientas para una regulación, o por lo menos para resolver los conflictos que se presentan. Yo creo que hay ideas clarísimas, para destacar solo alguna de ellas, y primero es que estas redes sociales principalmente desarrollan el ejercicio de la individualidad y de la autonomía, de la expresión de la persona, ¿cierto? Mediante un video, mediante eso es fundamental, de la mano con la idea que este derecho también recoge los principios de la sociedad democrática. Entonces se dan cuenta esta amalgama de premisas en esa libertad de expresión, me parece que es fundamental, innegable, y inicialmente, como lo ha aceptado la doctrina internacional y colombiana, muy poco restringible. Es decir, digamos, en el marco de la libertad de expresión, y lo han demostrado los casos, los documentos internacionales, digamos, es muy difícil que se pueda restringir la libertad del emisor de emitir una opinión. Y en eso, digamos, la administración y particularmente los funcionarios públicos de alguna manera tienen que tener, por decirlo entre comillas, el cuero más duro, porque jurisprudencialmente se reconoce que el líder, el mandatario, los funcionarios deben soportar, digamos, la carga de aquellas expresiones duras, ofensivas, disruptivas,
molestas, que de alguna manera se justifican en la medida que la administración pues tiene una pócima, digamos, de credibilidad, de neutralidad sobre las actuaciones de los ciudadanos, y por lo tanto por esa investidura especial en el contexto político y social de donde se requiera, pues tienen ese problema. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que mucho se ha dicho, también se ha establecido que hay límites, por supuesto, que cuando hay derechos en conflicto, pues hay herramientas que permiten resolver esos casos, principalmente la protección de cierto tipo de discursos, principalmente también el desarrollo de metodologías argumentativas, principalmente como la ponderación y la proporcionalidad, es decir, que toda restricción debe estar justificada en el fin legítimo, en la necesidad y en la proporcionalidad, que sobre eso también ya se ha dicho mucho. Entonces creo que en realidad, bajo el escenario actual, la revisión actual de los mecanismos que se tienen para esto, yo creo que se puede defender. Y ahí donde yo tal vez vería, digamos, dos problemas, en realidad finalmente en la protección. Porque claro, digamos, todos estamos de acuerdo en que debe haber un límite, por ejemplo, frente a la apología del odio, el delito, de la discriminación, la pornografía infantil. Hay unos temas muy restringidos, digamos, que tal vez hay un consenso en que, digamos, no se deben expresar y se pueden restringir, y eso me parece bien, y salvo lo demás sí habría, digamos, como una gran, digamos, amplitud. El tema va a donde yo encuentro, digamos, independientemente de la regulación, de la forma como se haga, que creo es evidente porque también los precedentes son fuente de derecho y la doctrina internacional, etcétera, pero es en el mecanismo, porque claro, todos estos mecanismos nos llevan al juez al juez penal, de la calumnia, de la injuria, y la tutela, que se ha abierto, en pocas palabras, como un mecanismo independiente. Dice, mira, aquí no estamos mirando el animus injuriandi, ni queremos la cárcel, queremos es que la persona rectifique, que se corrija la información, que se aclare la información, etc. Entonces creo que el tema es en cómo gestionar un mecanismo que no necesariamente tenga que llevar a resolver todos los temas en tutela, no solamente por la congestión judicial, ni por los problemas, porque deberíamos ser capaces de dar unos mecanismos que pudieran agilizar mucho más estos temas. Si bien el mundo informático nos da la agilidad y la rapidez para estar enterados de lo que pasa en Brasil con los incendios, en Japón, en China, de pronto en un problema, una tutela, nos vamos a demorar un año por una, de pronto, imprudencia o un exceso en esas libertades que son un valor, pero que también pueden generar daños. Creo que ahí es donde yo siento está principalmente la problemática. Muchas gracias. Bueno, yo en términos generales creo que cuando se trata de tecnología, la regulación corre el riesgo, digamos, cuando se regula, se corre el riesgo de regular y quedarse atrapado en una realidad que cambia hacia el futuro. Entonces, en términos generales, pues esa regulación en aspectos tecnológicos debería tender, creo yo, a preferir el establecimiento de principios generales que después se puedan desarrollar y contrastar con principios como, digamos, principios que sean verificables y que posteriormente se puedan hacer valer por parte de las autoridades, independientemente de los cambios tecnológicos. Digamos que ese es un problema que uno ve en algunas regulaciones que se quedan cortas frente a los nuevos desarrollos, porque es imposible prever hacia dónde va el mundo. Dicho eso, creo que también hay una gran responsabilidad o digamos una gran oportunidad en desarrollar primero buena autorregulación por parte de las organizaciones, y creo que digamos, independientemente de las noticias que se generan todos los días sobre redes sociales, yo creo que todas esas noticias, esos eventos terminan siendo posibilidades para las propias compañías de mejorar sus prácticas, de tomar medidas correctivas y de trabajar con la comunidad y con los reguladores para poder mejorar por ejemplo, esa no neutralidad, esas posibles interferencias en su funcionamiento. Creo que ahí hay una oportunidad de mejorar las prácticas de autorregulación de las compañías. Por ejemplo, el tema de fake news es un ejemplo de esto, o sea, cómo se usa la propia tecnología
para restringir de la mejor manera posible esa avalancha de fake news que se toma una red social en un momento dado. Y eso se puede hacer con tecnología, se puede hacer con más vinculación de la comunidad, se puede hacer trabajando de la mano con las autoridades. Entonces creo que no necesariamente la respuesta es más regulación, hay un riesgo también, como lo mencionaba Germán, de que por vía del exceso regulatorio, por vía de la intervención judicial, pueda enfriarse el discurso democrático vía censura. Creo que eso es un riesgo que hay que tener en cuenta y precisamente las tecnologías, las redes en particular, permiten un discurso abierto, deberían permitir un discurso abierto, y hay un riesgo de que eso no sea así con demasiada intervención. Yo creo que en materia de redes sociales estamos en un momento muy importante y muy interesante, que es un punto de quiebre. Yo creo que como no podemos desconocer las discusiones que ha habido, los cuestionamientos que ha habido y la necesidad de tener que replantear un poco cómo estamos aproximando estos problemas. Yo creo que en esa medida sí, digamos, coincido con lo que dice José Alejandro y Germán, que es muy importante, digamos, es muy importante proteger la libertad de expresión. Es muy importante proteger la libertad de expresión con ese carácter prevalente que tiene constitucionalmente, y es muy importante protegerlo en redes sociales, porque hoy en día las redes sociales son uno de los espacios, digamos, democráticos más importantes para poder uno manifestar esa libertad de expresión. Pero creo que es un hecho también que hoy en día estamos viendo pues, que las redes sociales están generando también los mismos problemas, digamos, para poder desarrollar esa libertad de expresión. El tema de fake news, de noticias falsas, pues es uno de los grandes temas, no es el único. Hay temas también de privacidad, hay temas de uso de herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial para etiquetar personas. Hay muchos temas asociados a la utilización de tecnologías y al uso masivo de redes sociales y la protección de los derechos. En esa medida, yo simplemente reitero lo que había dicho antes. Yo no creo que no creo que haya que tenerle miedo a la regulación. Lo importante es tener una discusión amplia sobre cómo tenerla. Creo que a veces la discusión binaria, como se plantea, digamos, en este tipo de foros de si debemos o no regular redes sociales, pues creo que oculta lo que verdaderamente está pasando. Daniel lo decía en su conferencia muy bien, y es que hoy en día las redes están reguladas ya, y no es que actúen en un vacío y no es que no haya regulación, no es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre libertad de expresión no aplique en redes sociales, claro que aplica. Y en esa medida creo que lo que necesitamos es eliminar esa discusión binaria de si debe haber no regulación de redes sociales y pasar a discutir los temas concretos en los que debe haber regulación. O los puntos concretos que nos están afectando. Entonces, no hablemos de regular redes sociales, hablemos, no sé, del problema de noticias falsas, que es un problema presente, que ya todos conocemos y que debemos discutir, digamos, sobre cómo manejarlo. Es como centrar un poquito esa discusión en esos temas puntuales y no nuevamente generar esa discusión binaria de si se ven o no regular las redes. Como felizmente me toca el último punto, entonces puedo, antes que aportar, recoger. Sí, yo pienso que palabras clave de cara a una especie de regulación, pues sí, definitivamente flexibilidad en todos los sentidos, más aún tratándose de aspectos tecnológicos. Libertad de expresión con un entendimiento de la libertad de expresión, recogiendo a Germán, muy amplio, porque estamos hablando de administración pública, porque estamos hablando de la gestión de la cosa pública, del interés público, que aunque a mí que mi joven amigo algún día tuvimos un match muy interesante, usted con su formación norteamericana y yo europea, de que ese concepto del interés público y del interés general no existe, pero bueno, toca crearlo desde la administración. Prohibición de censura, control, de ser necesario el control posterior y previo. Mucho cuidado en la privacidad de datos. Una anécdota, llamé a uno de mis amigos jóvenes que están metidos en esto, Luis Miguel González, que trabaja en esto. Entonces le dije, sí, las redes, la importancia de las redes. Me dijo, no, redes no. Yo dije, ¿cómo? Si usted trabaja en esto. Me dijo, no, estamos entrando en la era antes de las redes, en la era de cómo cuidar el dato personal, cómo cuidar la privacidad. Ese es el gran desafío, porque ya las redes son tan importantes que se metieron en el espíritu de los individuos y todos conocemos los casos a partir de los cuales se han manipulado. Yo
creo que en los lineamientos o en otro lugar, pero yo pienso que habría que incorporar dos elementos importantes en este uso de las redes, en esta doble vía administración-sociedad. Uno, incentivos. Uno mira los mecanismos de control social y yo creo que eso les pasa mucho a las comunidades, a los grupos de interés que participan, que vienen en las audiencias, etcétera, pues que uno siente que uno participa y nunca le ponen atención. Vos con la consulta previa es así, ¿no? Bueno, bien, pero nunca tienen en cuenta a la comunidad, entonces se pierde el estímulo o la creencia de que ese es un espacio de democracia. Entonces uno dice, bueno, pero si la ley no lo crea, ¿cómo lo va a crear la administración? Pues resulta que ahí la tecnología puede servir. Lo sé porque he tenido la experiencia de que uno logra saber a partir de una herramienta tecnológica cómo uno pudo incidir en una decisión. Nosotros tenemos más o menos ese dato de cómo nuestras intervenciones ante la Corte Constitucional han tenido impacto. Intervenimos mucho y sabemos cuándo nuestras intervenciones han tenido impacto en esas decisiones, y qué bueno que la comunidad pudiese saber cuándo lo que dijo en una audiencia, en un accountability, en una rendición de cuentas, cuando la forma en que participó en una veeduría o cualquiera de estos otros mecanismos de participación ciudadana tuvo impacto, y en esa medida pues uno dice, oiga, si vale la pena estar metido en esto. Y el segundo componente, ese puede ser todavía más rompedor, pero creo que no. Nosotros tenemos una formación de que el principio de legalidad, es decir, una formación de que el principio de legalidad debe ser cumplido a rajatabla. Y en esa medida, el talante autocrítico de la administración es muy bajo, porque admitir un error se aproxima mucho al incumplimiento de la legalidad. Entonces, por eso las rendiciones de cuentas uno las oye y uno dice, pero ¿cómo es posible? Si de verdad no cometieron ningún error. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué dicen eso? Claro, porque si yo soy funcionario y yo digo, bueno, es que mire, metimos la pata en eso, entonces ahí mismo uno dice, pero ahí me van a llegar todas las CIAs a atacarme porque entonces incumplió la legalidad. No, el error no significa incumplir la legalidad, el error significa la condición humana. ¿Qué decir de la administración cuando tiene que sortear tantas variables que le permita entonces autocorregir? Y ahí sí que puede ser positiva la observación positiva de la administración. Y el último componente, claro, necesitamos más espacios de participación y más educación, porque aunque las manifestaciones de odio de la comunidad contra la administración, por ejemplo, puedan hacer parte de la libertad de expresión, como Germán Lozano lo señalaba, es posible en razón de que es la administración, en todo caso no construyen y generan hostilidad de la administración para con la participación ciudadana. Doctora, muchas gracias. Yo que tengo uno. Bueno, pues muy interesante ver cómo se podrían construir estos lineamientos, esos parámetros, y simplemente para cerrar esta pregunta final muy puntual, recapitulando un poco de lo que dijeron ustedes, es, bueno, ¿cuáles son los límites del ejercicio del control político o social a la administración? También, ¿en qué términos los ciudadanos deben ejercer ese control? Y si se vale, por ejemplo, los insultos, el sarcasmo, la ironía, o cómo podría jugar eso de cara a la administración, y qué papel potencialmente tienen los community guidelines, la red social, LinkedIn, Twitter, Facebook, etcétera, de cara a controlar o a mejor a canalizar, encauzar la manera en que ese control se puede dar. Doctor Germán. Bueno, seré muy breve, que ya a esta hora ya uno siente las miradas intensas. No, yo creo que era la necesidad del almuerzo. El control social, bueno, muy bien, no. Yo creo que muy pocos límites en realidad, y en esto creo que la idea pues radica en la garantía de los derechos de libertad de información, ¿cierto? Si bien, y ya lo hemos dicho acá, está muy relacionado con el ejercicio democrático, entonces veo que establecer unos límites lo veo muy difícil. Mencionaba en la intervención anterior que pueden las expresiones ser disruptivas, pero o
molestas, pero por ejemplo recordemos que la Constitución del Código nos habla de peticiones respetuosas, entonces habría que también crear como unos criterios que permitan que esa comunicación sea mucho más amable, mucho más romántica, si se me permite la expresión, entre la administración y el ciudadano. Desde el punto de vista de la administración sí veo que la administración sí tiene muchas más ataduras, y en eso yo creo que estamos pasando del cambio de la superioridad de la administración que inspiró el derecho administrativo, de los poderes unilaterales, etcétera. Hoy por hoy la administración se tiene que digamos, retener un poco en el marco, por ejemplo, de los manuales de uso. Ahí el gobierno sacó hace poco, en marzo, unos lineamientos de marco de uso donde finalmente lo que uno entiende después de leer lo que creo que está bien es como una voz, digamos, de neutralidad, de no apasionamiento, de respeto a las garantías, de no discriminación, y creo que ese debe ser el lenguaje, digamos, de la administración hacia el individuo en el marco de los communities y de todo este tipo de cosas. Justamente también, como lo mencionaba Daniel en la exposición, también reflejo de la aplicación de los principios de la función administrativa. Sí, yo tengo que ser imparcial, tengo que garantizar la igualdad. Yo no puedo discriminar a un grupo porque hagan una marcha un día y generen un problema con el tráfico. Y en eso creo que hay que ser como muy precisos en recabar ese papel garantista que tiene la administración y diferenciarlo un poco, creo que alguien lo mencionaba también, del tema del funcionario. Una cosa es la participación de la institución o la entidad en la red, y otra cosa la del individuo. Entonces creo que ahí hay también unos derroteros que nos van a permitir avanzar en ese aspecto. Y lo otro, bueno, básicamente eso es lo que quería manifestar sobre el punto. Muchas gracias. También muy rápidamente, yo creo que debería haber muy poco límite a esa posibilidad son muy pocas las situaciones en las que se podría limitar la expresión de los ciudadanos frente a la administración pública. Son solamente casos muy concretos de incitación a la violencia, de odio dirigido a una categoría especial protegida. Realmente debería existir siempre la máxima libertad en poderse dirigir la administración, inclusive ese giro de peticiones respetuosas me parece, a mí no me gusta del todo. O sea, uno debería poderle presentar simplemente peticiones a la administración y que se las conteste, y que la administración se tome el trabajo de contestarle al ciudadano que le pregunta algo, que le hace una petición. Si se lo ha preguntado 10 veces, pues no, pero no necesariamente respetuosamente. Es más, creo que debería existir una especie de derecho al insulto. Uno debería tener la posibilidad de insultar, y ahí está la libertad de expresión, siempre y cuando con ese insulto no esté causándole un daño a la otra persona. Y esto simplemente es una exageración para hacer un punto frente a la posibilidad de expresarse con la administración. Y esto lleva a otros puntos, como por ejemplo, pueden o no pueden, por ejemplo, un funcionario público bloquear a una persona en Twitter porque esa persona le dijo que era un inepto, que era un incompetente y que no sabía hacer su trabajo. Y creo que no lo puede hacer. Ese funcionario público no debería bloquear a ese ciudadano, salvo que se perciba, digamos, un riesgo real derivado de esa interacción. Pero yo creo que los límites deberían ser los menos posibles, porque es parte de la libertad y los derechos de ese ciudadano frente a la administración. Yo coincido en que los límites de los ciudadanos frente a la administración deben ser pocos, digamos. Creo que eso es muy importante, no necesariamente el derecho al insulto, como decía José Alejandro, pero no estoy por esta, pero sí creo que deben ser límites muy estrictos, porque estamos hablando de libertad de expresión y estamos hablando de un derecho prevalente. Frente a la administración, simplemente quería reiterar el comentario creo que lo que nos está faltando sí es como esa distinción entre la actuación en redes sociales en función o en ejercicio de una función pública versus una actuación personal. Creo que nos pasa a todos también en el sector privado. Muchas veces hay muchas confusiones, no se sabe quién está hablando a nombre cuando una opinión es una opinión de la entidad a la que uno representa versus una opinión personal. Creo que la manera no es restringir o limitar lo que se dice, sino simplemente establecer reglas claras
que genere esa transparencia y esa claridad sobre qué se está haciendo, cuándo se está generando una intervención y cuándo no, por parte de las autoridades en ejercicio de su función pública. Claro. Quizás ahora más que nunca, los estados democráticos dependen de la libertad de expresión. Y por eso, pues todo lo que se ha comentado hasta el momento hace que la vocación sea los mínimos límites posibles. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene como 5 reglas para determinar, bueno, hasta dónde debe llegar, y esas reglas, digamos que 5 parámetros de evaluación sobre qué versa el mensaje, quién lo emite, cuál es la intención, a quién se dirige y cuál es el lugar, el ambiente geográfico. Este último, por ejemplo, es muy importante porque restricciones relacionadas con mensajes vemos que cargados de rabia se han admitido en Turquía por el ambiente en el que el país se encuentra en términos de amenazas y de efectivos actos de terrorismo. Pero, como ustedes lo han dicho, definitivamente la vocación es, en clave de administración, los mínimos límites posibles. Pero en estos ejercicios generalmente digamos que el constitucionalista, que es como el más pacifista y de los derechos, generalmente uno dice, bueno, pero tan pocos límites. Porque lo cierto es que sí tenemos tan pocos límites, cuando menos no jurídicos, pero sí crear los incentivos a partir de los cuales la intervención, la participación ciudadana, el diálogo por vía de las redes, pues sea también constructivo. Y en esa línea, pues enfatizo como la idea de crear condiciones, y a eso se refiere la ley de paso, y no le para muchas bolas ni la juez constitucional cuando le evalúa, ni los desarrollos normativos, ¿no? Como crear espacios de educación ciudadana que permitan que cuando se participe en esas redes con la máxima apertura posible y con la máxima libertad de expresión posible, pues cree, digamos que ese sentido de lo público que le toca a la administración, pero que también estamos llamados a construir los ciudadanos. Bueno, doctores, doctora, muchísimas gracias. A partir de esta conversación es interesante ver el almuerzo. Muchas gracias.